Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Hey, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Hey, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. ¡Hey! Dios. Hermanos, sean todos bienvenidos y voy a pedir que tomen su Biblia con su mano derecha. Vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor, hermanos. Vamos a tener, ¿verdad?, este momento de meditación de la palabra de nuestro Señor. Así que, hermanos, si usted puede abrir su cámara también, ábrala. Queremos verle, queremos saludarle, por supuesto. Queremos saber que está ahí y queremos, ¿verdad?, también sonreírle, ¿no? Y saber que el Señor le ha bendecido. No le hace que no se haya peinado, no le hace que todavía, ¿verdad?, por ahí tenga algunos pelitos arriba, ¿no? No hay ni un problema, porque, pues bueno, es importante, ¿no? Que podamos verle sonriendo y agradecido con el Señor. Así que, hermanos, tomamos nuestra Biblia y decimos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente, Señor, en que estamos conectados contigo, Señor, en que el Santo Espíritu de Dios nos va a guiar, Señor, y estaremos también, Padre Celestial, meditando en este día, Señor, acerca de lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Pon en mis labios exactamente las palabras que mis hermanos en Cristo necesitan escuchar, Señor. Quita todo aquello, Señor, que no sea de tu voluntad. Quita toda palabra, Señor, que no vaya de acuerdo al Espíritu Santo, y quita todo aquel pensamiento, Señor, de mi mente, que se me venga, Señor, en este momento, que no sea
conforme a tu voluntad, para decir exactamente, Señor, lo que tú has traído a mi corazón, lo que tú has puesto, Señor, en tu palabra, Señor, y que, Padre Celestial, primero ha sido una práctica en mi vida, Señor, y después compartirla a todos mis hermanos. Abre nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Amén. Amén, Padre Santo. Gracias a Dios. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de los Reyes, capítulo número 18. Y ahí lo tienen, hermanos, nada más. Ahorita vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor, pero quiero hacerles un poquito de historia, hermanos, acerca de este relato que me parece por demás interesante, hermanos, acerca de la palabra del Señor. El propósito, hermanos, de este mensaje es estimularlos a ustedes a tomar la decisión de reconstruir el altar de Jehová en sus días. Lo diré una vez más. Deseo estimularlos a ustedes a tomar la decisión de reconstruir el altar de Jehová en sus vidas. Y ahorita voy a explicar qué significa el altar de Jehová, porque en el Antiguo Testamento significaba una cosa y ahora, ¿verdad?, significa otra cosa. Y tenemos un serio problema con la tradición popular que habla acerca de los altares también, es decir, la Iglesia Católica, que habla acerca del altar y todo lo demás. Y mucha gente tiene un serio problema acerca de mencionar la palabra altar en la iglesia cristiana. Pero bueno, vamos a entrarnos un poquito a la historia de lo que voy a decir en esta mañana en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Y ahí me espera un momentito porque voy a contarle una historia. Había un profeta llamado Elías, que era un profeta de Dios. En aquel entonces había como un sindicato de profetas falsos, de profetas que no eran de Dios, y estos profetas anunciaban cosas de calamidades y traían maldición al pueblo. Pues Elías era un profeta de Dios. Y dice la Biblia que un día le dijo a Acab, al rey, y a todo su pueblo que se arrepintieran, porque si no lo hacían, Dios les mandaría hambre. No habría agua y la gente no tendría que comer. Recordemos que Baal era el señor de la lluvia, entre comillas. Cada uno de los pueblos tenía sus propios dioses, como los tienen ahora también. Y Baal era el dios de las lluvias, entre comillas. El rey Acab tenía una esposa, por cierto, llamada Jezabel, que ustedes la han oído mencionar en la Biblia, que era la persona quien no creía en Dios y que mataba a los profetas por deporte. Ella decía, estoy aburrida y el día de hoy quiero ir a matar profetas. Así que agarraba a sus ejércitos, los soldados, y agarraba arco y flecha quizás y todo lo demás, y se iba y mataba profetas del Señor. Y entonces esta mujer no creía en Dios, por lo que quería matar a Elías desde hacía ya tiempo, porque Elías era una, por así decirlo, una piedra en el zapato para el rey Acab en aquel entonces y para todo su reino. Y Dios le dijo a Elías que se escondiera de Jezabel, y él se escondió cerca de un arroyo. Y cuando Dios trajo la sequía, dice la Biblia que él bebió agua del arroyo, y Dios mandó a los pájaros para que le llevaran comida. Y entonces la sequía estaba en su plenitud. No hubo más agua en el arroyo, y Elías no tenía nada que beber y no tenía nada que comer, igual que todo el pueblo por 3 años y medio. Dios le dijo a Elías que fuera a una ciudad donde conocería a una mujer que le daría agua y comida. Y todos conocemos esa historia y no la voy a contar. Ahora, después de 3 años de la sequía, en el reino de Israel había gente que no creía en Dios. La Biblia lo dice, que eran personas inicuas. Es una palabra muy interesante que vamos a después analizar. Que adoraban a un ídolo llamado Baal. Había 850 profetas o 850 sacerdotes de Baal, y todos ellos eran también inicuos. El profeta Elías habló con el rey Acab y le dijo que llevara toda su gente a una montaña. Y Elías quería que los sacerdotes inicuos fueran también. Ahora, deseo que usted me acompañe nada más en el versículo 1, primero de Reyes 18:1. Y vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo:
ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Abdías, hermanos, era un mayordomo, era un hombre temeroso del Señor, era un hombre que estaba en el reino de Acab, trabajando para él, pero era un hombre cristiano. Versículo 17, y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Vea cómo Acab, ¿verdad? El rey le tenía miedo a este hombre, le tenía terror a este hombre, porque cada vez que Elías traía una profecía de parte del Señor, a Acab le parecía que era una calamidad. Y dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Versículo 18, y respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Versículo 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Entonces, hasta aquí, hermanos, la lectura es asombrosa. Dios permite 3 años y medio de sequía a todo el pueblo, y entonces Dios envía a Elías y le dice estas palabras a Acab, y entonces estaba por ocurrir lo que en este día yo he llamado, hermanos, y he titulado Arregla el altar de Dios. Arregla el altar de Dios. Si usted está apuntando, si usted está anotando, ¿verdad? Apunte este título del mensaje del día de hoy. Se llama Arreglando o Arregla el altar de Dios. Ahora, vea lo que dice el versículo 20. Vamos a pasarnos al versículo 20 hasta el versículo 30, por favor. Primero de los Reyes, capítulo número 18, versículo 20 al 30. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, así como Elías se lo había pedido. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Ahora, Elías le estaba hablando al pueblo de Dios, al pueblo que había dejado los caminos del Señor y había dejado los mandamientos del Señor. Y él les dice esta pregunta retadora: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Versículo 23, dénsenos pues 2 bueyes y escojan uno, y córtenlo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Había 2 bueyes, escojan el que ustedes quieran, córtenlo en pedacitos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan el fuego debajo. Y dice el versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, el que ustedes quieran, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Señor o el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Entonces, ya nos estamos imaginando, había 2 bueyes, lo prepararon, pusieron la leña, no pusieron fuego abajo, y entonces dice, el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un buey y prepárenlo vosotros mismos, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego abajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz. Entre tanto, dice la Biblia, ni quien respondiese lo que ellos estaban diciendo, ¿verdad? Y ahora diciendo. Entonces dice el versículo número 26, dice,
Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Entonces Elías estaba burlando, Elías estaba riendo de ellos, ¿verdad? Porque sabía perfectamente bien que Baal no iba a responder. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Y aquí viene el versículo central que quiero llamar su atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Elías ha desafiado al pueblo a dejar de claudicar entre Jehová y Baal. Elías les dijo que deberían elegir entre adorar a Dios y a Baal, pero que no podían adorar a los dos. Era una iniquidad adorar ídolos, y lo es hoy en día. Elías quería demostrar a la gente que los ídolos no tienen poder y pidió que trajesen 2 bueyes y la leña para ofrecer un sacrificio. Les dio un buey y parte de la leña a los sacerdotes de Baal, y él se quedó con el otro buey y con el resto de la leña para el sacrificio. Entonces Elías ha dicho que el Dios que responda con fuego sobre un buey destrozado en un altar, ese será el Dios de Israel. Los sacerdotes inicuos oraron a Baal toda la mañana, saltaron, gritaron en el altar, pero Baal no les respondió, pues era solo un ídolo. Y Elías dijo a los sacerdotes que oraran más alto, y se ríe de ellos y les decía que a lo mejor su ídolo estaba durmiendo. Los sacerdotes inicuos oraron más y más fuerte durante todo el tiempo, pero Baal no les contestó. Y el sacrificio de los sacerdotes no se encendió, no hubo fuego. Elías dijo a la gente que se acercara y que él oraría a Dios, y Dios mandaría fuego desde el cielo para quemar su sacrificio. Y aquí viene cuando de repente Elías tropieza con el altar de Jehová, el cual estaba arruinado. Hermanos, vamos a detenernos aquí en esta frase, en este versículo donde me llama la atención que el altar de Jehová se encontraba arruinado. Elías en la cumbre del Carmelo enfrenta no solamente la tarea de enfrentarse con 450 y 400 hijos de los profetas de los Baales, 850 profetas, en pocas palabras, hombres que estaban ahí, ¿verdad? Toda un ejército, estaban danzando, estaban gritando y estaban, por supuesto, ¿verdad? También esperando de parte de su Dios que responda. Y hermanos, Elías se enfrenta no solamente a esa tarea de estos 850 profetas, sino se encuentra con la tremenda tarea de arreglar el altar de Dios. ¿Qué implica arreglar el altar de Dios? Hermanos, la palabra altar hoy en nuestros días no significa el altar como el lugar donde está enfrente de un templo, donde se ponen ídolos o se ponen ahí dioses o se ponen ahí, ¿verdad?, algún tipo de ofrenda, como en el Antiguo Testamento. Hoy en día el altar ha sido reemplazado por nuestro corazón, porque en el altar era en donde estaba también la presencia del Señor. Si ustedes ven la configuración del templo del Señor, había un lugar santo y un lugar santísimo, y en el altar estaba puesto ahí también el arca, en donde representaba la presencia del Señor, la Shekinah o la Shekinah, que es la gloria del Señor. Y entonces dice que ahí literalmente y ahí corporalmente y ahí también, hermanos, históricamente vivía el Señor Jehová de los ejércitos. La gloria de Dios estaba en esa arca en todo el tiempo en que los israelitas la llevaban consigo. Ahora dice la Biblia que el Señor no quiere vivir en templos hechos de manos de hombres, sino que ahora el Señor vive en nuestros corazones. Por lo tanto, entonces, hoy en día el altar es nuestro corazón.
Y entonces quiero que meditemos en esta mañana, en este día, acerca de arreglando o cómo arreglar el altar de Dios. Y vamos a ver tres cosas que hizo Elías y que nos dice la palabra del Señor en este pasaje de la Biblia de cómo podemos arreglar el altar de Dios. ¿Qué implica arreglar el altar de Dios? Bueno, en primer lugar, hermanos, implica una acción. Arreglar el altar de Dios implica una acción. Y vemos en primer lugar en el versículo 30, si ustedes ven para allá, hermanos, versículo 30 dice lo siguiente, que esta es una acción urgente, hermanos, porque estaba Elías en medio de todos los profetas y les dijo, acérquense a mí. Ahora, eran 850 profetas y aparte todo el pueblo, Acab y su gente, y todos estaban ahí esperando qué era lo que estaba haciendo Elías. Y arreglar el altar de Dios implica una acción urgente. En primer lugar, vamos a ver una acción urgente. ¿Por qué era una acción urgente? Vea lo que dice el versículo 30. Dice la última parte, el altar de Jehová que estaba arruinado. Hermanos, la gente, los pueblos, los cristianos incluso, hemos sacado a Dios absolutamente de todo. Hemos sacado a Dios, hermanos, de nuestra familia, hemos sacado a Dios de nuestra iglesia, hemos sacado a Dios de nuestra vida, hemos sacado a Dios de nuestra nación, hemos sacado a Dios, hermanos, de las buenas costumbres, de los parlamentos, hemos sacado a Dios de todas estas cosas, hermanos, que ahora nos están, ¿verdad? Nosotros trayendo una encrucijada entre demostrar, ¿verdad?, que el Señor es Dios todopoderoso y los falsos profetas. Hermanos, requiere una acción urgente. Hay personas hoy en día, hermanos, que están esperando que nuestras vidas sean completamente arregladas, porque nuestras vidas están arruinadas, porque nuestras vidas no corresponden a una vida de un sacrificio, de una entrega, de una voluntad del Señor, no corresponden con lo que va a ser un hijo del Señor. Toda la gente, todas las personas esperan que cuando uno se convierte al cristianismo, uno cambie completa y radicalmente. Los inconversos saben perfectamente bien que nuestra vida estaba arruinada, que nuestra vida estaba al borde del precipicio, que nuestra vida ya no tenía, hermanos, razón, esperanza ni propósito. Y los inconversos saben perfectamente bien que cuando nosotros depositamos la fe en Dios y nos convertimos al cristianismo, entonces nuestra vida da un cambio completamente. Yo no sé a usted, pero me he encontrado con muchas personas que le dicen cuando ellos, por ejemplo, bebían alcohol en su vida pasada, ahora les ofrecen bebida y les dicen, no, a ti no, porque tú ahora ya eres cristiano y ya no tomas cerveza o ya no tomas alcohol. O no, a ti no te invitamos porque tú ya no frecuentas esos lugares. O no, discúlpame cuando dicen una mala palabra porque tú ahora ya eres cristiano y discúlpame por haber dicho esta mala palabra. O los invitan a hacer algo, hermanos, que no es correcto ante los ojos de Dios y a ustedes no los invitan y a mí no me invitan tampoco. Pero cuando ven que el altar del Señor está arruinado, entonces no hay diferencia, hermanos, entre la vida que llevábamos antes y la vida que llevamos hoy. Nada más cambiamos de iglesia, es todo lo que sucede en la vida de muchos cristianos. Por eso es que la gente está esperando un cambio. Elías le dice, acercaos, vengan hacia acá y vamos a demostrar quién es Jehová y quién es el Señor. Y entonces dice que los profetas y el pueblo se acerca a Elías y lo primero que encuentra Elías es su vida. Bueno, no su vida, sino el altar del Señor estaba completamente arruinado. Es como cuando tenemos la oportunidad de oro nosotros de testificarle a nuestros hijos, a nuestros yernos, a nuestros vecinos, a nuestro jefe, a la gente que nos rodea, pero nuestra vida está completamente arruinada. Pero el altar del Señor está arruinado. Por eso dice la Biblia que el arreglo del altar de Dios implica una acción urgente. El altar, hermanos, se arruina cuando, hermanos, enfrentamos lo bueno con lo malo. Y estamos, hermanos, ahí mirando, ¿verdad? Que no hay diferencia y a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, como dice Isaías, capítulo número 5. El altar, hermanos, se arruina como cuando también el pueblo de Israel había abandonado la Biblia. Dice que ellos
por generaciones no habían obedecido los mandatos del Señor. Cuando ellos dejaron la celebración, cuando cambiamos el culto al Señor, cuando cambiamos la celebración por otras cosas, hermanos, que a nosotros nos parecen prioridades importantes y que no podemos nosotros dejar, hermanos, el Señor no está presente en lo que hacemos. La Biblia dice, hermanos, han dejado el camino del Señor. Ustedes han dejado al Señor y lo han hecho a un lado, dice la Biblia. Volveos a este camino. Hemos dejado, hermanos, el altar del Señor y nuestra vida arruinada cuando nuestra familia se está yendo, hermanos, también hacia el precipicio, hacia un despeñadero que no es el camino del Señor. Cuando, hermanos, hemos tenido un fracaso matrimonial, cuando hemos tenido violencia en nuestras vidas, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia nos dice, hermanos, que debemos de regresar al camino del Señor. Hermanos, el altar arruinado simboliza las decisiones que hemos tomado en la vida cristiana y que nos han arruinado la vida. Por eso, hermanos, Elías empieza su mensaje en el versículo 21 diciendo: si Jehová es Dios, él les dice a los del pueblo de Israel, les dice, si para ustedes Jehová es Dios, no estaba poniendo en duda que Dios era Dios, que Jehová de los ejércitos era Dios. Él estaba diciendo, si Jehová es Dios, seguidle. Pero si Baal es Dios, pues síganlo a él. Mire, a veces hay esta situación en la vida cristiana, ¿no? Que no nos desligamos completamente del mundo, de las cosas del mundo, que no nos desligamos completamente de las cosas que nos da placer en el mundo, que tenemos todavía un gancho, que estamos todavía anclados a las cosas del mundo y que, hermanos, cualquier viento que viene nos descuida o nos desvía del propósito de Dios. Y déjeme decirle algo, dice por eso aquí la Biblia, si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal es Dios, pues síganlo a él. Hay cristianos que no se deciden y que están en un camino intermedio. Creen que, hermanos, un día en la iglesia, otro día en el mundo, creen que están, ¿verdad? Mire, usted trata de caminar con un pie en la banqueta y un pie debajo de la calle, ¿verdad? Que no va a poder caminar, no, se va a sentir incómodo caminando así. Y todo el mundo le va a decir, pero mira este hombre, ¿por qué está caminando de esa manera? Un pie en la banqueta y el otro pie, el pie derecho en la calle. Y usted va a caminar, hermanos, pero chueco, y va a caminar, hermanos, en altibajos. Pues así es la vida también de un cristiano que ha conocido al Señor, que supuestamente ha dejado las cosas del mundo, pero que todavía lo dominan las cosas del mundo y que está claudicando, como dice la Biblia. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O sea, el altar del Señor se arruina porque la gente está claudicando, está todavía pensando si Jehová es Dios o si Baal es entonces Dios el Señor. Y la Biblia dice, hermanos, que nosotros debemos de decidirnos, porque no podemos, ¿verdad? Por supuesto, adorar a dos señores. La indecisión, hermanos, que es lo que está diciendo Elías aquí. La palabra claudicar significa indecisión. Es dañina porque, en primer lugar, divide nuestras energías. Segundo, nos lleva a la pasividad. Tercero, termina llevando a actuar en forma equivocada y nuestra vida se va tras la indecisión. Entre el momento del uso de razón y de nuestra muerte, hermanos, debemos de decidir continuamente entre Dios y Baal, como dice Elías, a menos que encuentres, como dicen por ahí, ¿verdad?, la guarida del tigre y que no puedas apoderarte de los cachorros, pero no es el caso de todos nosotros. Nosotros necesitamos, como hijos de Dios, demostrar plenamente que nuestro corazón, el altar del Señor, está preparado para él. Hermanos, imagínense Elías. Elías dijo, a ver, vengan para acá, muchachos, y vengan todos ustedes y vamos a arreglar este asunto. Y de repente voltea y el altar estaba arruinado. Hermanos, hacemos esperar al Señor. El Señor nos quiere usar. El Señor nos quiere bendecir. El Señor nos quiere, hermanos, que podamos proclamar su palabra. Pero nuestro altar, nuestro corazón no está preparado para ello, y entonces hacemos esperar al Señor. La Biblia no dice cuánto tiempo se tardó Elías arreglando el altar del Señor. Tampoco fue días, porque bueno, lo que hizo fue acomodar unas piedras y arregló el altar del Señor. Todo fuera tan fácil como acomodar unas piedras y nuestra vida se pudiera acomodar. Pero hermanos, años y años
de estar, hermanos, claudicando entre dos pensamientos, no se arregla de la noche a la mañana. Entonces, hermanos, se requiere una acción urgente. Y segundo, hermanos, dice el versículo 31, vean lo que dice ahí, se requiere una acción unida. Una acción unida. Vean lo que dice el versículo 31, dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Ahora, esto tiene un significado muy importante para Dios, para Israel y también para Elías. No era nada más tomar 12 piedras, nada más de las que se le hubieran ocurrido. Él toma 12 piedras, hermanos, que no estaban ni siquiera pulidas, no estaban tratadas, pero eran provistas por Dios y no por el hombre. O de otra cantera o de otra forma de adorar. Eran provistas por Dios. Ahora, ¿por qué 12 piedras? Bueno, la explicación lo da ahí. Porque representaban a las 12 tribus de Israel. Aunque 10 de ellas eran tribus rebeldes y 2 de ellas siguieron al Señor, déjenme decirles que aún así el Señor deseaba mantener su unidad. Esto nos da a nosotros a entender, hermanos, que la piedra, pues las piedras y el número 12 es un número profético, es un número, el número 12, que es un número de orden y de gobierno, y es un número que le gusta y le representa, ¿verdad?, al Señor. Las 12 tribus de Israel. Israel, en cuanto Elías agarra 12 piedras y empieza, yo me imagino, a contarlas, 1, 2, 3, 4 y llega hasta el número 12, los hijos de Israel dijeron, iban en sus mentes contando las tribus de Israel también, porque eso significaba y simbolizaba la unidad otra vez de Israel. Elías dijo, vamos a reconstruir el altar, pero no solamente el altar, sino también vamos a reconstruir la comunión con el Señor. Y las 12 piedras representaban para el Señor un orden en cuanto al pueblo escogido del Señor. Las piedras, hermanos, eran necesarias para reparar el altar de Jehová. Era un simbolismo de unidad. Hermanos, no sirve, como dijo Winston Churchill, no sirve decir hemos hecho lo mejor que podemos. Israel, hermanos, en ese momento pudo haber dicho, Elías, pues hicimos lo mejor que pudimos y no nos alcanzó. Elías, mandamos al ejército y fue derrotado. Elías, mira, buscamos, ¿verdad? Los mandamientos de Jehová y no los encontramos. Decía Winston Churchill, no sirve decir hacemos lo mejor que podemos. Para triunfar hay que hacer lo que sea necesario. Hermanos, los profetas del Señor, aunque no tenían un templo donde adorar al Señor, lo vimos la semana pasada con Daniel. Daniel no iba a una sinagoga, Daniel no iba a un templo para adorar al Señor, pero en su casa dice la Biblia que él mañana, tarde y noche se postraba, se arrodillaba, abiertas las ventanas de su casa y adoraba al Señor, cantaba al Señor y los vecinos le escuchaban. Él estaba y todo el pueblo estaban también en un lugar completamente ajeno, en donde había un edicto del rey que decía que aquel que clamara a otro Dios y adorara a otro Señor iba a ser llevado inmediatamente al foso de los leones. Y así fue lo que ocurrió con Daniel. Hermanos, no es necesario, no sirve de nada hacer lo mejor que podamos y decir, hermanos, pues es que hice lo mejor que pude con mi esposo, con mi esposa y no se convirtió a Cristo. Hice lo que pude, lo mejor con mis hijos y no se han convertido a Cristo. Hice lo mejor que pude con mis negocios y no los dediqué a Cristo. Hermanos, hay que hacer todo lo que sea necesario para poder, hermanos, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso se requiere, hermanos, que siempre tengamos una acción urgente y una acción unida. Para arreglar el altar de Dios, hermanos, hay que accionar. Necesitamos estar puestos, ¿verdad? Como dice su palabra, hermanos, aquel que pone su mano sobre el arado, dice, y lo que dice, y voltea hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. Aquel que poniendo sus manos en el arado, aquel que ya experimentó el gozo del Señor, aquel que ya experimentó la presencia de Dios, poniendo sus manos en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ser llamado mi discípulo. Número 2, hermanos, vamos a ver aquí número 2 en este pasaje de la Biblia, donde nos enseña, hermanos, qué necesitamos hacer para arreglar el altar del Señor. Hermanos, arreglar el altar de Dios, dijimos en primer lugar, implica una acción, en primer lugar. Segundo, arreglar el altar de Dios implica fe. Usted va a decir, pero yo tengo fe.
pero si esa no la he perdido, si esa yo no la pongo en duda, si esa yo la verdad la he tenido desde el momento en que he recibido a Cristo en mi corazón. Bueno, veamos qué tipo de fe nos enseña aquí la palabra del Señor a lo que yo veo a la luz de este pasaje de la Biblia. Veamos lo que dice el versículo 32. Vamos para allá. Versículo 32. Dice la Biblia de la siguiente manera: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Ahí está el secreto, hermanos. En el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Voy a dejarle hasta aquí, hermanos, porque les voy a explicar lo que significa esta parte que estamos viendo aquí. Lo que yo quiero llamar la atención, hermanos, es que arreglar el altar de Dios implica fe. Fe que encomienda todo a Dios. Dice que arregló el altar de Jehová en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor. Hermanos, le voy a hacer una pregunta y contésteme sinceramente. Cuando va a buscar trabajo, ¿en el nombre de quién va? Usted va a decir, ¿voy en el nombre del Señor o va en sus propias fuerzas o va en su propia capacidad? Cuando usted está haciendo un negocio, ¿lo pone en el nombre del Señor o lo pone en el nombre de sus fuerzas, su capacidad, su marca, porque usted ya es un líder, porque usted ya tiene presencia, porque tiene muchos años? Cuando usted va a iniciar un matrimonio nuevo, ¿encomienda todo a Dios o no encomienda todo a Dios? La pregunta que yo hago cuando estoy en consejería con un matrimonio que tiene problemas, la primera pregunta que yo hago es, ¿quién los unió a ustedes? Y la gente luego responde, hermano, el pastor en la iglesia en el culto de la iglesia y todo lo demás. Hermanos, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero lo que Dios no une, el hombre lo separa. Por eso es tan importante decir, hermanos, en qué estamos encomendando nuestra vida. Elías hace una zanja, y ahorita vamos a ver por qué hace esta zanja, donde quepan 2 medidas de grano, pero esta zanja, pero dice que el altar lo edifica en el nombre de Dios. El problema, hermanos, nunca va a estar entre Dios y tú. El problema, hermanos, va a estar en lo que tenemos en medio entre Dios y nosotros. Si eso es pecado, nos separa, dice la Biblia, del camino del Señor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria del Señor. El problema no es Dios persiguiéndote a ti y a mí directamente para mandarnos al infierno. El problema no es Dios cerrándonos puertas en San Miguel de Allende para que no vendamos nuestros productos. El problema no es Dios, hermanos, no dándonos lo que nosotros pidamos cuando estamos pidiéndole al Señor alguna situación para nuestras vidas. El problema es lo que tenemos en medio entre Dios y nosotros. El problema, hermanos, es poner las cosas, ¿verdad?, antes que el nombre del Señor. Elías pudo haber dicho, bueno, vamos a arreglar, muchachos, este altar y vamos a hacerlo como ustedes saben hacerlo, porque ustedes son artesanos, porque ustedes son, sacerdotes, muchos de ustedes, y ya saben cómo conocen el diseño de un altar. Vamos haciendo un altar. Y muchas veces construimos un negocio, una casa, construimos una relación en base a la experiencia que tenemos, pero dejamos al Señor afuera, como lo habían dejado también el pueblo de Israel. Hermanos, Elías, como siervo del Señor, él declara lo siguiente. Vea lo que dice el versículo 36. Vamos para allá. Versículo 36 dice, hermanos, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos a esta altura de nuestra vida decir que lo que hemos construido, lo hemos construido en base al Señor, porque usted y yo somos siervos del Señor? Amén. Amén. Usted tiene que decir amén rápidamente. Elías declara que era su siervo. Segundo, actúa, dice el versículo 36, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Hermanos, aquí la situación, usted me va a decir, hermano, es que no le estoy entendiendo lo que me está diciendo. Hermano, cuando usted va a empezar un negocio, lo empieza porque Dios quiere, no porque tiene usted necesidad. No sé si me estoy dando a entender. Cuando usted va a empezar una familia es porque Dios quiere, no porque usted tuvo necesidad, le gustó la muchacha o le gustó el muchacho y le dice, me cuadra este muchacho, me voy a casar con él. Las cosas no funcionan así para Dios, hermanos.
Las cosas no funcionan así para él. Voy a entrar a esta escuela porque me gusta administración y porque administración es la moda de todo, de toda la escuela, de todos mis amigos, y voy a entrar a administración por la moda. Hermano, las cosas no funcionan así. Desde lo que usted está pensando antes de hacerlo, si no viene en el nombre de Dios, no va a funcionar. Usted va a estudiar, yo voy a tener un negocio, yo voy a tener una familia, yo voy a construir, inclusive, hermanos, para venir a la iglesia aquí, para estar pastoreando y ustedes para también estar en la iglesia, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. No podemos hacer una iglesia en el nombre de nosotros y continuar una iglesia en nuestro propio nombre, nomás porque ya tuvimos una iglesia en el pasado. Hermanos, necesitamos declarar que somos siervos del Señor. Y segundo, como dice el versículo 36, actuar por mandato del Señor que hemos hecho todas estas cosas. Y dice todavía el versículo 37, vea lo que dice ahí. Dice que Elías confía y pone los resultados en manos del Señor. Y dice el versículo 37, respóndeme, Jehová. Respóndeme, Jehová. Entonces dice aquí, hermanos, en esta parte, ¿verdad? El versículo 37, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermanos, cómo me encanta a mí, hermanos, decir a las personas que van a iniciar un negocio que lo pongas en las manos del Señor para que la gente vea cómo es un empresario honesto. ¿Cómo es una empresa que adora y alaba el nombre del Señor? Usted va a decir, hermano, pero cuando yo construí mi empresa, yo era católico, yo era mormón, yo era inconverso y no era cristiano. Y ya me encontró el Señor en este negocio y ya me subí yo al camino del Señor. ¿Usted cree que usted inició el negocio porque usted era católico, porque usted era mormón o porque usted era religioso? No, hermanos, dice la Biblia que el Señor desde antes de la fundación del mundo ya tenía para nosotros las buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya las preparó el Señor. ¿Usted cree que puso su negocio basado en su conocimiento y todo lo demás? El Señor lo encontró en el camino para que usted reconociera, como dice el rey David, que todo lo recibido de tu mano, ¿qué dice? Todo lo recibido de tu mano te damos, Señor. El Señor lo encontró a usted y a mí en el camino con nuestras fortalezas, con nuestras habilidades, con nuestros negocios para servirlo a Él. Eso es lo que hizo el Señor. Pero, así que no pensamos que el negocio fue construido por las razones equivocadas. El Señor conoce bien nuestras intenciones, las cambia y ahora nos da un nuevo propósito. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, que dice la Biblia, hacedlo como para el Señor. Hacedlo para el Señor. Si usted está vendiendo tortillas, como el caso de nuestra hermana Laura, que por acá tiene un negocio de venta de tortillas, hagamos de cuenta que lo estamos haciendo para el Señor, que el Señor está comprándonos estas tortillas y estamos dando todo lo honesto, estamos dando todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice la Biblia. Y en esto debemos de pensar. Esa es la diferencia. Por eso, hermanos, se requiere fe. No nomás fe es decir, creo en Dios y pongo el negocio y a ver cómo me va. No, la fe implica, hermanos, encomendar todo al Señor. Elías hizo 2 zanjas en medio del altar, bueno, alrededor del altar, en medio estaba el altar y las rodeó el altar, en pocas palabras, y ahorita vamos a ver para qué las hizo. Segundo, arreglar el altar de Dios implica fe, dijimos, una fe que encomienda todo a Dios. Segundo, una fe que espera todo de Dios. Vea lo que dice el versículo 32. Dice, hizo una zanja alrededor del altar. Espero que lo vea ahí. Dice, hizo una zanja alrededor del altar. Ahora, Elías no le temía al fracaso. Elías pudo haber dicho, bueno, ya pues préndale fuego y ya que se queme esto. Pero Elías hizo la cosa más difícil todavía. Hizo zanjas alrededor del altar para que cupiesen 2 medidas de grano. Zanja para que ahí pusieran agua y que sobre el agua, dice la Biblia, lo vamos a ver un poquito más adelante, se prendiera el fuego, lamiera completamente o deshiciera completamente, evaporizara completamente el agua y entonces se prendiera fuego. Todavía lo hizo con un grado de dificultad. La creencia de Elías era en un Dios de poder y en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Trabajar alrededor de la zanja, hermanos, es poder que Dios tiene para demostrar a la gente
que aún por encima de lo natural, Dios trabaja en lo sobrenatural. Aún por encima de lo natural, Dios trabaja en lo sobrenatural. Acuérdense, hermanos, que era un tiempo de sequía. No había llovido por 3 años y medio. Y hermanos, invertir 12 cántaros de agua para traerlos y vaciarlos era una cuestión dificultosa. Y aún así Dios proveyó para el agua también, y trajeron 12 cántaros y llenaron el altar de Jehová hasta que el agua se desbordó, dice la palabra del Señor más adelantito. Vea lo que dice aquí. Vamos a ir al versículo. Aquí está, dice, versículo 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. O sea, echaron 4 cántaros y a todo bañaron, todo el altar, todo el holocausto, o sea, la carne y todo esto. Y dijo, hacedlo otra vez. Entonces llenaron 4 cántaros de agua, ya iban 8, y entonces los volvieron a hacer. Y cuando ya se iban con los cántaros, les dijo, hey, tranquilo, espérenme tantito, hacedlo otra vez. Hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, dice la palabra de Dios. 12 cántaros de agua. Entonces lo llenaron y los trajeron y los vaciaron aquí. No crean que abrieron la llave y había agua potable y todo lo demás. Acuérdense que estaban, hermanos, en una sequía tremenda. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja, la que había preparado Elías. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mire, cuando yo tengo un negocio, cuando tengo una casa, recuerdo cuando compramos nuestra casa, por ejemplo, cuando hemos comprado nuestros carros, cuando hemos comprado, no hemos tenido muchos carros, pero cuando hemos comprado nuestras cosas, siempre los ponemos a disposición del Señor. Yo me imagino llevando gente en el carro para todos lados. Este carro que ustedes conocen aquí, es más, los dos carros que ustedes conocen, el blanco y el azul es el carro del Señor. Los dos son carros del Señor, pero el azul es el que más misioneramente me ha llevado, hermanos, por Hermosillo y por otras partes, y llegó aquí a San Miguel de Allende y está todavía al servicio del Señor. Cuando el carro está cascabeleando de algo, yo le digo al Señor, tu carro, Señor, está cascabeleando. Es más, también allá en Hermosillo. Y las veces en que se me ha descompuesto el carro y todo lo demás, le digo al Señor, Señor, es tu carro, Señor, así que tú ayúdame a arreglarlo. Yo me veo, hermanos, en la casa con un grupo de personas que siempre hemos tenido adorando al Señor. Si yo tuviera un negocio, yo me viera, hermanos, no solamente contratando cristianos, me viera bendiciendo también a las personas que vienen y que conocieran que Él es Dios, no que yo soy bueno para los negocios, no que yo soy exitoso, no que yo soy próspero, no que yo y me pongo a jugar al yo-yo. No, se trata de que Él sea conocido, de que Él crezca, dice la Biblia, y que yo ¿qué? Que yo mengüe, dice la palabra del Señor. Juan el Bautista vio a Cristo y dice, ahí está ese hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se trata que Él crezca y que yo mengüe, que yo sea absolutamente nada delante de Él, pero que toda la gente conozca que esto que estoy haciendo es para su honra y para su gloria. Porque mire, déjeme decir una cosa, ingenieros hay muchos, licenciados hay muchos, arquitectos hay muchos, constructores hay muchos, y mejores, si usted quiere, y usted puede decir irónicamente, los mejores están en el mundo, hay que contratarlos. Pero la historia de la Biblia, en los Reyes, en los Crónicas y en toda la historia de la Biblia y la historia universal nos dice que los cristianos deben de ser los mejores, porque tememos al Señor, porque tenemos al Dios todopoderoso en nuestros corazones. Pero ¿qué pasa cuando el altar está arruinado? Y no, entonces lo que nosotros hemos aprendido no lo ponemos en las manos del Señor y el Señor no es conocido. Por eso, hermanos, la fe, y termino con ese segundo punto, debe ser una fe que agrade al Señor. Una fe que espera cosas, sí, pero que agrade al Señor. Porque, hermanos, esperar cosas es fácil. Naturalmente podemos esperar cosas.
Yo puedo sembrar algo y sale porque la tierra es buenísima, la tierra es agradecida y la tierra es bendecida por Dios y sale naturalmente un fruto y como de ello. Pero hermanos, debe de ser agradable a Dios lo que estoy sembrando, agradable a Dios lo que estoy cosechando y agradable a Dios lo que voy a compartir con todos de lo que yo he sembrado. Por eso, hermanos, el Señor le dice a Marta, no te he dicho que si crees, verás qué cosa, la gloria de Dios. No vas a ver nada más a tu hermano Lázaro, no vas a ver nada más a tu familiar que se fue, no vas a ver tu negocio caminar y prosperar, no vas a ver el resultado de estudiar 4 años una carrera de licenciatura y vas a ser licenciado. No vas a ver eso. Dice la Biblia, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, cuando nosotros ponemos todo en las manos del Señor, veremos la gloria del Señor. No veremos una licenciatura caminando, no veremos una ingeniería caminando, no veremos a un pensador caminando, veremos la gloria del Señor aquí en la tierra, porque el Señor dice, yo honro a los que me honran. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, vamos para allá, número 3. Casi termino con este mensaje. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? A ver, levántame su manita, ¿bien? ¿Todos bien? Excelente, perfecto, muy bien. Gracias a Dios. Número 3, arreglar el altar de Dios implica, hermanos, una victoria. Implica la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Y vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Me estremece cada vez que yo leo este pasaje de la Biblia. Versículo 38, hermanos. La victoria viene inmediatamente de Dios. Vea lo que dice el versículo 38. Dice, entonces, cuando ya Elías hace todo esto de parte del Señor y él le dice, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hermanos, cuando Dios bendice, lo hace, hermanos, a raudales. Y viene la bendición de donde nosotros no sabemos de dónde va a venir. La gente está esperando un milagro, pues sí, está esperando un milagro, que se prendiera el fuego y se quemara y todo lo demás, porque Elías había dicho eso. Pero la fe de Elías fue más allá. Y él dice y le agrega, para que este pueblo te conozca, que tú eres Jehová, eres Dios, y que vuelves tu corazón a ellos. No es que ellos van a volver el corazón a ti, tú vuelves el corazón a ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, el versículo que acabo de leer, perdón que lo repita, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hermanos, esta es la victoria inmediata de Dios. Aparentemente Elías estaba solo contra Acab y Jezabel, que eran sus peores enemigos, y los 850 sacerdotes y profetas y los hijos de los profetas de Baal y todo el pueblo que estaba allí. Si no hubiera sucedido nada, estoy seguro que los 850 profetas hubieran venido y aplastado a Elías, hermanos, porque era un profeta falso. Pero Elías ora brevemente, humildemente y específicamente en estos versículos que acabamos de leer. Y cuando la fe sube, los milagros descienden. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando la fe sube, hermanos, los milagros descienden. El fuego arrasa con el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y aún el agua. Y Jesús le dice, si puedes creer, porque al que cree, todo le es, ¿qué cosa? Le es posible, dice la Biblia. Y no estoy hablando de hacer a alguien milagrero. Yo no soy un milagrero. Yo no soy alguien que dice, hermanos, a ver, vamos a poner aquí las manos sobre esto a la ligera y vamos a orar para que Dios lo haga. Y si no lo hace, pues bueno, es que Dios no quiso hacerlo. No. Yo no soy un milagrero. Lo que estoy diciéndole es lo que dice la palabra del Señor, porque hay un proceso. El milagrero viene y le dice, tienes fe, cree en Dios y te va a dar prosperidad y vas a abrir la puerta de tu casa y te va a caer todo el dinero y las monedas y vas a estar nadando en dinero. Ese es el milagrero. Pero hermanos, el que está centrado en Dios y el que está, es más, siempre en el camino del Señor y arreglando el altar de Jehová, el Señor le responde inmediatamente. Yo no sé cómo le va a responder a usted. Yo sí sé cómo Dios me ha respondido a mí, porque no es la misma forma en que Dios responde a todos. Pero déjeme decir una cosa. El Señor dice, hermanos, que debemos de estar listos arreglando el altar de Jehová. Amén. El Señor está recorriendo sus ojos sobre todo el mundo y Él está viendo qué altar está arruinado y qué altar no está arruinado.
Hermanos, la victoria es inmediata de Dios, pero número 2, la victoria es intensa también, hermanos, de parte de Dios. Dice el versículo 38, hermanos. Dice el versículo, y consumió, dice, el holocausto. Dice, cayó fuego del cielo. Hizo todo esto y consumió el holocausto. Y vean lo que dice el versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Ahora el pueblo se hizo amigo, bueno, se hizo aliado con Elías. Y entonces prendieron a los profetas de Baal y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Imagínense ustedes, este hombre, hermanos, degollando cabezas, degollando personas, ¿verdad? Cortando cabezas. 850 hombres murieron por mano de Jehová en ese día, porque eran falsos profetas. No me imagino la mano cómo le haber quedado a Elías, ¿verdad? La espada pegada a la mano, no me imagino cómo haber quedado, pero Elías los degolló allí a todos. Y dice la Biblia, hermanos, que en ese día el pueblo reconoció que Jehová era Dios. ¿Sabe cuándo va a reconocer su familia, mi familia, que Jehová es Dios? Cuando vean el altar arreglado para Jehová. ¿A poco no nos han dicho? ¿Para qué vas a la iglesia? Si aquí eres una cosa y allá eres otra. ¿Para qué vas con la Biblia bajo la mano? Si aquí eres una cosa y allá eres otra cosa. ¿Para qué cantas? Si aquí cantas al mundo y allá cantas a Dios. ¿Para qué esto si aquí eres una cosa y allá eres otra cosa? Bueno, los familiares, los amigos, la gente sabe cuando el altar de Jehová está arreglado y cuando no está arreglado. Ellos lo saben perfectamente bien. Y sabe una cosa, hermanos, ellos van a convertirse al Señor cuando nuestro altar, el mío primer lugar, o sea, todo lo que estoy diciendo, hermanos, es yo primero, necesito arreglar el altar de Jehová, que el altar de Jehová esté arreglado, que me encuentre mi familia con el altar arreglado, para que entonces se pueda convertir y lo oye a ustedes. O sea, es decir, me pongo yo en primer lugar. Reconstruyamos el altar a Dios, hermanos. Pongamos fuego necesario en nuestra vida. Hermanos, porque Dios es el más interesado en que su nombre sea exaltado. Dios es más interesado en que la gente se arrepienta. Y Dios está más interesado en recibir la honra y la gloria de su creación. Elías, hermanos, honra a Dios y Dios honra a Elías en ese día. Decidamos hoy arreglar el altar de Jehová. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, en este día. Venimos a ti, Señor, postrados, Señor, con nuestro corazón. Quizás, Señor, poniéndolo en primer lugar, Señor, nosotros mismos como un instrumento, Señor, en donde tú habitas, como el lugar donde tú, Señor, estás ahora ocupando esta habitación, Señor. Pero que sabemos que tú, Señor, estás en nuestras vidas desde ahora y para siempre. Te pedimos, Señor, que tú tomes en cuenta, Señor, todas las cosas que hemos hecho en tu nombre, como lo decía Elías. Que tomes en cuenta, Señor, todas las veces en que hemos venido a ti, Señor, y nos hemos postrado y hemos pedido, y nuestra carnalidad, Señor, quizás nos ha vencido, y que hemos, Señor, desviado, Señor, el camino. Pero que ahora, Señor, queremos arreglar el altar a ti, Señor, nuestro corazón, nuestras vidas, para que nuestra familia, nuestros amigos y la gente que nos conozca pueda reconocer que el Señor verdadero es Jehová de los ejércitos. Hay muchos dioses hoy en día. Es más, muchas religiones creen que adoran al mismo Dios. Pero, Señor, aquel solamente, no solamente el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Padre, nosotros que conocemos tu voluntad, nosotros que somos tus instrumentos, que como dice tu palabra, somos embajadores en nombre de Cristo. Oiga, un embajador representa al rey en la corte de otro. Un embajador es aquel que tiene todas las credenciales para representar a un gobernante en el país de otro. Y nosotros hemos sido llamados embajadores en el nombre de Cristo.
Y nuestra tarea principal en este mundo, en este reino caído, es reconciliar al mundo con Dios. Pero esto no es teoría. Esto no es aprenderse 1, 2, 3, 4 pasos de la salvación y la gente va a recibir a Cristo. Ellos tienen que ver nuestras vidas que han sido completamente cambiadas por el poder regenerador de la cruz y del sacrificio de Cristo y de la conversión con el Espíritu Santo. Es lo que tienen que ver. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, que desde el día en que usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos bautizamos, ese día le declaramos a todo el mundo que el Señor reina y vive en nuestros corazones. Y ahora le hemos dicho a todo el mundo que somos apartados para Él, instrumento para su honra. Y el Señor quiere venir a tomar agua de nuestra vida, quiere venir a tomar el vaso que está en su presencia. Y nuestra responsabilidad es estar limpios delante de Él para que Él tome el vaso de nuestra vida y llene de esa agua, que correrán ríos de agua viva, y Él pueda tomar de esa agua, hermanos, confiadamente. Pero encuentra nuestra vida arruinada. Encuentra el altar arruinado de Jehová. Y tenemos que reconstruir todas aquellas cosas que hemos dejado de hacer. Y el Señor dice: no te voy a desechar, pero no te puedo usar ahora. No puedo bendecirte ahora. No puedo seguir cumpliendo los propósitos que yo tenía, los planes que tenía en este momento, porque está arruinado el altar de Jehová. Y se detiene en el cosmos, en el universo, en el cielo, lo que Dios tenía preparado para nosotros. Y es ahí donde entramos en una duda, en una indecisión, entramos en una situación en la que decimos: Dios ya no me responde, oro y no me contesta, porque estas cosas están fuera de la voluntad del Señor, por supuesto. Y es ahí donde decimos: bueno, yo creo que Dios ya no tiene nada para mí, y nos desviamos. Y hermanos, ahí es donde empieza la decadencia espiritual en nuestras vidas. Yo les pido en el nombre de Jesucristo que nuestra iglesia tiene que avanzar, siendo un instrumento en las manos del Señor, puro, santo, y que esté, hermanos, arreglado para el Señor, porque el Señor quiere bendecirnos, y de eso no me queda duda a mí. Pero ahora estamos, hermanos, en la reconstrucción del altar de Jehová. Hermanos, no hablamos de un templo físico de materiales. Hablamos de algo más valioso: el corazón de ustedes y el mío, o el mío y el de ustedes. Y hermanos, ahí es donde el Señor dice: bueno, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar que esto esté arreglado para seguir adelante con los propósitos que tenemos para la iglesia Génesis en San Miguel de Allende, Guanajuato, o la iglesia Las Lomas en Hermosillo, o la iglesia que esté escuchando este mensaje? Arreglemos, hermanos, nuestro altar al Señor, nuestro corazón, y digámosle al Señor, para que otros conozcan que tú eres Dios, Jehová de los ejércitos, que tú vuelves tu corazón hacia ellos y crean en ti. Padre, perdona, Señor, aquellas cosas que hemos dejado de hacer, y permite que podamos volver a nuestro primer amor. El primer amor es Jesucristo, la Biblia lo dice claro. Y que hagamos las primeras cosas, las primeras obras, para reiniciar de nuevo con esto que llamamos iglesia y que es el cuerpo de Cristo. Domingos que entra vamos a estar predicando acerca de esta reconstrucción que tenemos que hacer. Pero, Señor, necesitamos empezar por nosotros.
tus hijos. En el nombre de Jesús, te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén.